Bueno, les quiero decir, queridas hermanas, damas, amigas, pon mucha atención en esto, lo que te voy a decir. Somos el pueblo de Dios. Nos da mucho gusto saberlo, ¿verdad? Nos da orgullo saber que somos amadas, rescatadas, redimidas, elegidas, que estamos aquí separadas, apartadas para el Señor. Eso nos da mucha alegría saberlo, lo presumimos, nos da identidad, nos sentimos especiales, ¿o no? ¿No se sienten especiales? Yo sí. Pero les quiero decir que fuimos amadas, rescatadas, todo esto por la gracia y misericordia de Dios, pero también al ser el pueblo de Dios, ¿qué creen? Tenemos una encomienda. Somos parte del plan de Dios para alcanzar el mundo. ¿Habían pensado en esto? ¿En esta otra parte? ¿Te has preguntado dónde encajas tú en el plan que tiene Dios para la expansión del cristianismo? Nosotras que venimos a Rey de Reyes, de una ciudad pequeña, de un país no tan desarrollado, somos tan importantes como para que el Señor, a través de nosotros, también Él pueda extender el Evangelio. ¿Qué lugar crees que ocupas en este movimiento? ¿Te lo habías planteado, lo habías imaginado antes? Yo no sé si Pablo imaginó que íbamos a estar aquí en el 2017 reuniéndonos los miércoles las mujeres para aprender más del Señor, pero estamos aquí. Quiero que pienses en una situación que esté sucediendo en el mundo en este momento. Tráelo a tu mente eso. Algo que esté llamando tu atención. Puede ser el llevar la palabra a tus conocidos, puede ser luchar contra algún movimiento social, puede ser manifestar la gloria de Dios en tu negocio, puede ser llevar esperanza a los enfermos, puede ser proclamar con alguna manifestación artística el nombre de Dios, no sé, puede ser lo que tengas ahora en tu corazón, lo que venga a tu mente. Esto, querida amiga, te quiero decir que no viene de ti, es algo que el Señor te está susurrando. Yo creo que algunas nos está gritando para que lo llevemos a cabo. Tenemos una encomienda, tenemos un encargo y lo tenemos que hacer. En Marcos 13:34, y si tienes tu Biblia, puedes ir y puedes subrayar, porque esto que quede en tu corazón. Dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Otra vez, vamos a Marcos 13:34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. ¿Qué nos dejó? Una obra, a cada uno su obra, autoridad y obra. O sea, nos dejó trabajo. No solamente nos salvó y estamos aquí cómodamente reunidas y disfrutando la amistad entre amigas cristianas. Nos dejó un encargo. Y a veces hemos escuchado constantemente que tenemos un propósito, que el Señor tiene un plan, pero les aseguro que podemos vivir 80 años, las mayores, y no sabemos ni para qué estamos viviendo. ¿Cuál es el plan de Dios en mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Sí, el Señor tiene un plan, pero pues voy a vivir este día y mañana pues el Señor me dirá. ¿Cuál es el plan que tiene el Señor? El mundo está como lo conocemos, es porque hay personas, hay un pueblo de Dios que no está haciendo lo que se le encomendó. ¿O ustedes creen que estamos haciendo lo que nos encargó el Señor? ¿Está bien el mundo? ¿Está en orden? ¿No? Bueno, no estamos orando lo suficiente, no estamos llevando a la acción lo que se nos ha pedido hacer. Estamos tal vez muy angustiadas o preocupadas pues por la degradación social, por la violencia, por la injusticia, por la situación política y económica, pues por lo que aprenden nuestros hijos en la escuela, por sus amistades, por cómo le está yendo al marido, por, no sé, nuestra salud, etcétera. Pero la verdad es que no estamos haciendo más que preocuparnos. No estamos haciendo más que eso. A eso llegamos, a nuestra acción a eso llega, las damas en acción. O por el otro lado, pues estamos ya muy cómodas en una situación económica tranquila, en una estabilidad emocional, no sé, en una estabilidad profesional que no nos está haciendo
crecer. No necesitamos crecer nuestro carácter, no necesitamos formarnos, no necesitamos confrontar nuestra fe. Y bueno, dígame aquí quién está pensando en alguna prueba para poner a prueba mi fe. Yo creo que ninguna, ¿verdad? No lo queremos. O estamos cómodas o estamos angustiadas. Y no han pensado en todo lo que pasó Pablo. Algunos dirán, yo creo que el Señor no lo bendecía, ¿verdad? Lo encarcelaron, lo torturaban, lo golpeaban. Ay, no, qué mal, ese siervo. El Señor solamente bendice. No es cierto. Y podemos verlo en la vida de Pablo. El Señor bendice, claro. ¿La vida de Pablo creen que fue una bendición? ¿Que el Señor no lo bendijo? ¿No lo creen? Claro que lo hizo. No la forma como esperamos nosotros. Tener una comodidad, una estabilidad, una tranquilidad y una esperanza en que somos salvas en la esperanza de la vida eterna y bueno, ya, terminamos nuestra vida y vivamos. No, nos han pedido, nos han dado una encomienda y a cada una nos han dado una obra. Les quiero decir que tenemos un propósito, un llamado predestinado. Y si el reino de los cielos no es aclamado aquí en la tierra, es porque no estamos haciendo lo que nos corresponde, lo que se nos encomendó. ¿Lo estamos haciendo? Hay una película que después la pueden ver, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es algo como Time Out, de unas personas que tienen su tiempo de vida es como el dinero. Entonces, quieres comprar un desayuno, vas y te cuesta 30 minutos de tu vida. Y generalmente las personas no tienen más de 2 horas de vida o un mes de vida y tienen que estar trabajando y haciendo cosas, prestándose tiempo pues para poder sobrevivir. Los más ricos tienen hasta millones de años y bueno, ellos no se preocupan por esto. Si esa fuera nuestra situación, si tuviéramos el tiempo medido, ¿qué haríamos con él? No creo que estaríamos perdiendo el tiempo dormidas o viendo la tele o ahí dándole vuelta al Facebook. No, imagínate que tienes 30 minutos, ¿qué haces con ellos? Y esos minutos son para extender el evangelio, para alcanzar a otros. ¿Qué haces con tu tiempo? Cada segundo cuenta. Pues a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué podemos hacer? Pues hoy vamos a aprender de Pablo y lo vamos a poner en práctica en nuestra vida. Vamos a hacer un trabajo en nuestras mesas. Este trabajo va a ser una parte en equipo, pero otra parte va a ser un trabajo personal. Y te pido que pongas mucha atención en esta área, que abras tu corazón, que abras tu entendimiento. Le vamos a pedir al Señor que nos des esa sensibilidad al Espíritu Santo para que nos revele qué tenemos que hacer. No es que aceptamos al Señor Jesucristo y lo obedecemos y nuestra vida es totalmente diferente y somos perfectas. Estamos caminando, pero estamos apartadas y nos vamos perfeccionando. ¿Ustedes creen que Pablo aprendió cosas nuevas mientras estaba en la cárcel, mientras estaba padeciendo hambre, cuando fue golpeado, cuando estaba en sus viajes misioneros, cuando naufragó? ¿Ustedes creen que le estaba aprendiendo algo o ya solamente a partir de dejar de ser Saulo y ser Pablo se transformó? ¿Qué piensan? Seguía aprendiendo y nosotras vamos a seguir aprendiendo. Vamos a ir aprendiendo a ser las mujeres que el Señor quiere que seamos y nos va a ir santificando, nos va a ir perfeccionando. Gracias al Señor. Y qué interesante, ¿no? Que el Señor no desperdicia nada. Todo es como un inversionista. Todo funciona bien, todo es perfecto. A todo nos está llevando a glorificarle. Si yo les voy a contar brevemente de mí. Psicóloga, que daba clases, que formaba terapeutas. Ahora ya no soy psicóloga de tiempo completo, pero lo que aprendí, el Señor lo está usando para su obra en este momento, en este día. Mi carácter también, la paciencia que yo tengo, claro, ¿verdad? El buen carácter que tengo, que me cargo, pues bueno, es para este momento. ¿Sabes que tienes un llamado? Hay algo que te esté diciendo, hola, aquí me está llamando la atención. ¿Cuál será mi llamado? Tal vez dices, no, yo ahorita solo estoy en casa, tengo hijos, estoy en etapa de crianza o estoy en etapa de estudiante, estoy en etapa de, no sé, productiva. Bueno, ¿qué estás haciendo para este momento? Siempre estamos haciendo planes para el futuro. Me gustaría ser una conferencista, escribir libros,
ser perfecta, ser mejor esposa. Bueno, sí, en el futuro, a eso vamos, claro, eso es bueno. Pero en este momento ya tenemos un llamado y ya tenemos que estar trabajando para este momento. ¿Lo puedes identificar? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿A qué te ha llevado el Señor en este momento? Y a donde estés, florece. En donde estés. ¿Estás en casa? Florece. ¿Estás en tu empresa? Florece. ¿Estás en la escuela? Florece. No hay cosa que padeció Pablo que nosotros estemos padeciendo. ¿Qué podemos aprender de él? El Señor está trabajando en tu carácter, está trabajando en tu disciplina, está trabajando en tu llamado, está trabajando en que te disipules. Hazlo. Esta es tu historia. Esta es mi historia. Pero principalmente esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta llegar a Pafos. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, por favor, hablen. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: escúchenme, israelitas, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. Sesión 29. La misión de Pablo. Por alguna razón, relaciono la mayoría de las historias que leo, o las cosas con las que me enfrento, a películas que he visto. Cuando leí este capítulo, de inmediato pensé en la película Aviones, trenes y automóviles. Película que protagonizan Steve Martin, el cual hace el papel de Neil Page, un ejecutivo de publicidad bien conectado, y John Candy, quien hace el papel de un vendedor de cortinas propenso a los accidentes. Cuando vi esa película pensé en lo dura que debe ser la vida para la persona que viaja por todo el país vendiendo cortinas de baño. Yo tendría problemas para levantarme de la cama cada mañana a fin de ir a trabajar. Pero oigan, alguien tiene que hacerlo. Los dos viajeros se encuentran en la ciudad de Nueva York, donde comparten un taxi hasta el aeropuerto La Guardia. Martin va de regreso a su casa en Chicago para celebrar el Día de Acción de Gracias con su familia. Ambos abordan el avión, pero lo desvían hacia Wichita debido a una tormenta de nieve en Chicago. Desde ahí intentan viajar en tren y autos rentados para llegar a Chicago. Y cada experiencia está llena de tanta frustración como Martin puede resistir y de tantas risas como el espectador puede soportar. Un viaje que debió tardar 1 hora o 45 minutos se convierte en uno de 3 días. Yo viví en Chicago 3 años, así que he experimentado aviones, trenes y automóviles al intentar volver a casa. ¿La solución? Múdate a Texas. El personaje que te voy a presentar en este capítulo va a experimentar dificultades mucho más grandes durante su viaje que aviones desviados y autos rentados averiados. Lo golpearán muchas veces, lo echarán en prisión y al final será decapitado por el compromiso extremo con su trabajo. Su propósito es más duradero y noble que las cortinas de baño. Su producto es gratis, pero traerá vida eterna a todo el que lo reciba. El trabajo no le daba un buen salario. Tuvo que conseguir otro empleo mientras viajaba. Hacía tiendas de campaña. Su nombre es Pablo.
Él fue llamado por Dios para terminar la comisión de Jesús y llevar el mensaje de salvación hasta los confines de la tierra, donde la mayoría de los gentiles vive. Esta no solo es la comisión que Jesús le dio a la iglesia, sino que es parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham desde el principio en el capítulo 2. Él le dijo a Abraham que a través de su descendencia todas las naciones serían bendecidas. Jesús es su descendiente y Pablo es el mensajero de la promesa a las naciones fuera de Israel. Su hogar base está en un lugar llamado Antioquía. A partir de ahí, hará un total de 3 viajes largos que durarán entre 8 y 10 años en total. Esos son muchos kilómetros extras. Como Pedro, su energía provenía de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Desde su primera visita estableció el patrón de comenzar en la sinagoga judía del lugar y predicar ahí. Por ejemplo, cuando estuvo en la ciudad llamada Antioquía de Pisidia, le dieron la oportunidad de hablar sin haber hecho una cita. Pablo hizo una señal con las manos y luego dijo: Los habitantes de Jerusalén y sus gobernadores no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Hechos 13, 27, 33. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Hechos 13, 38, 39. ¿Qué está haciendo? Está conectando los puntos. Les está diciendo lo que Pedro le dijo a la gente en Jerusalén, que las escrituras del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Todo lo que le sucedió a Jesús fue predicho en estos textos antiguos, incluyendo todo lo que lo lastimarían hasta su muerte en la cruz. Pablo conecta los puntos con lo que ocurre ahora. Así que al final le ofrece la salvación a todo el que crea. Ellos lo invitan a volver al siguiente sabbat para hablar de nuevo. La voz se corre y el próximo sábado casi toda la población se reúne en la sinagoga. Pero como sucede con los buenos esfuerzos en la vida, los maestros locales tuvieron celos y comenzaron a crearle problemas a Pablo y sus compañeros de viaje. Cuando ya él había hecho y dicho todo, luego les dijo: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hechos 13, 46, 47. ¿De dónde sacó esa cita? De Isaías capítulo 49, versículo 6. Ese plan se estaba gestando desde el principio. Isaías estaba hablando de la misión de Pablo 700 años antes. Pablo simplemente alineó su vida a la historia superior de Dios. Sin embargo, hablarles a los gentiles sería un reto diferente. No podría darles el mismo mensaje. Los gentiles no tenían el mismo antecedente, no conocían las historias del Antiguo Testamento, no sentían gran aprecio por Abraham y Moisés. No adoraban a Jehová, ni estaban esperando un Mesías. Ellos jugaban con reglas diferentes, adoraban a dioses distintos. Pablo tendría que ajustarse, y eso fue lo que hizo. Su jornada lo lleva a pie y a camello. Martin y Candy nunca llegaron a tanto. Hasta la gran ciudad de Atenas. Tenía que encontrar su propio enfoque. No podía tener nada que ver con la ley, los profetas y los salmos. Entonces ve un altar con una estatua dedicado a un Dios desconocido. Ellos estaban tan inseguros de quién era el verdadero Dios que tenían una estatua para el que pudo habérseles olvidado. Pablo, de manera brillante y elocuente, comienza desde el principio con la creación. A partir de ahí los lleva a descubrir que detrás de esa creación está el verdadero y único Dios que se revela en Jesús. Algunos pensaron que era un argumento astuto y lo aceptaron. Algunos se rieron, pero otros creyeron. El mensaje de Pablo estaba cambiando radicalmente la vida de las personas en cada ciudad.
y representó un reto para el status quo que provocó que se pusieran nerviosos. Muchas personas dejaron de asistir a los servicios de las sinagogas y los templos paganos y comenzaron a visitar una pequeña iglesia que Pablo ayudó a comenzar. Las contribuciones disminuyeron. Sus viajes lo llevaron a una estancia de 2 años en Éfeso, el hogar del templo de Artemisa, el nombre griego para la diosa romana Diana. Él comenzó a hablar durante los primeros 3 meses en las sinagogas judías, pero ellos fueron demasiado obstinados para Pablo. Así que trasladó sus discursos al templo de Tirano, lo que le facilitó una gran audiencia con los gentiles. Durante ese periodo de 2 años, judíos y gentiles encontraron la fe en Cristo. Esto literalmente cambiaba no solo el clima espiritual de Éfeso, sino también el financiero. Varias personas que creían en Cristo, las cuales en su vida pasada practicaban la brujería, reunieron sus pergaminos y los quemaron públicamente. El valor estimado, 50,000 dracmas, lo cual he calculado que equivale a $4 millones según nuestro estándar actual. La historia simplemente nos dice, así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Hechos 19:20. El llamado de la historia primaria para la vida de Pablo fue llevar el Evangelio a lugares distantes, a los confines de la tierra. Con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, Él lo consiguió. Él edificó muchas iglesias en ciudades muy pobladas de gentiles. Escribió 13 cartas para ayudar a fortalecer a las iglesias en todo el mundo, las cuales están incluidas en nuestras Biblias de hoy. Algunos de los que estudian la historia son judíos. Las buenas noticias les fueron dadas primero a ustedes con justo derecho, ya que sus ancestros nos dieron a Cristo. Sin embargo, creo que la mayoría son como yo, gentiles, lo que significa que no somos judíos. El Evangelio llegó a nosotros porque Pablo se mostró obediente y fue el primero en decírnoslo. Él aceptó con valor el llamado de la historia primaria de Dios para su vida. No podemos hacer menos por las personas que Dios nos pide que alcancemos. Tal vez esto requiera de aviones, trenes y automóviles, pero quizás solo signifique cruzar la calle y amar a tu vecino. ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Un rechazo verbal? ¿Pero qué es lo mejor que podría pasar? Una vida podría cambiar para toda la eternidad. Y eso es mejor que vender cortinas de baño cualquier día de la semana.